La vida en algún momento a todos nos pone en situaciones difíciles que no sabemos cómo vamos a salir de ellas. Momentos complicados, situaciones traumáticas, problemas. La vida, recuerda, es una sucesión de problemas pequeños y grandes. Y muchas veces cuando estamos en las situaciones difíciles, en diferentes momentos, el mundo ofrece tantas soluciones y respuestas. Pero todos nosotros, y usted que nos está viendo o escuchando, que podamos llegar a la conclusión que llegó el apóstol Pedro cuando dijo en Juan 6:68, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Por eso el título del tema de hoy es este: si Jesús no existiera, ¿dónde iríamos? Y vamos a ver el último capítulo del Evangelio de Juan que hoy nos toca, donde veremos las reacciones que hubo de una multitud, diferentes reacciones que son las mismas de hoy, al sermón que Jesucristo dijo, que vimos algo de eso el domingo pasado, que fue un discurso que dio Jesús, que todo giraba alrededor de Él como pan de vida. Así que vamos a ver la última parte del Evangelio de Juan. Y los que han estado en domingos anteriores recordarán que el Evangelio de Juan en el capítulo 6 inicia cuando Jesús quiere estar solo, atraviesa el lago o mar de Galilea para estar con sus discípulos y con el Padre a solas. Pero dice Juan 6:2 que una multitud lo sigue. Y Jesucristo a la noche, viéndolos con hambre, hace un milagro, entonces transforma y multiplica los panes y peces. Y luego Jesucristo envía a los discípulos de regreso por el agua a Capernaum. Él sube a la montaña a orar. Y ustedes recordarán, vino una tormenta. Y en la madrugada Jesús camina sobre el agua, calma la tormenta, se sube a la barca y llegan enseguida a la otra orilla. Y amanece, dice el capítulo 6 también. Amanece, toda la multitud está del otro lado. Y amanece porque tienen que desayunar. Y si aquel les dio de cena, les va a dar de desayuno. Entonces lo buscan a Jesús y no lo encuentran, y la multitud regresa a Capernaum ese día. Y Jesús les dice lo que vimos el domingo pasado: ustedes me siguen no porque ven mis señales o creen en mí, sino porque les di de comer y se llenaron el estómago. Y entonces en base a eso Jesús les da un sermón diciéndoles que lo importante no es que Él transformó pan o multiplicó pan, sino que Él es el pan de vida. Juan 6:35. Y Jesús les da todo el discurso. Y entonces viene la reacción de la gente allí en Juan 6:60. Y vamos a ver esas reacciones, que quiero que veamos 3 reacciones que encontramos, que son las mismas que encontramos hoy de la gente cuando escucha del Señor, cuando escucha un sermón, cuando lee algo en la Biblia, etcétera, etcétera. Y dice entonces, y con una de esas reacciones nos tenemos que identificar nosotros. Dice Juan 6:60 así: al escucharlo, o sea, toda esa multitud, al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron: esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? Juan 6:60. Esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? Dice allí Juan que muchos de sus discípulos. Allí no está hablando de los 12 discípulos. El Evangelio de Juan muchas veces utiliza la palabra discípulos para referirse a todos los que seguían a Cristo. Así que en este momento, discípulos para Juan es tanto él como Lucas, Mateo, pero también la multitud que había comido. Juan a todos los encasilla juntos y dice discípulos. Y aquí dice Juan que muchos de esos seguidores que estaban allí escuchando a Jesús exclamaron: esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? Verso 61. Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, les reprochó: ¿esto les causa tropiezo? ¿Qué era lo que les causaba tropiezo? Que Jesús les dijo: yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Ahora, aquí cuando habla de causar tropiezo o que ellos se escandalizaron o que dijeron esa enseñanza es muy difícil, no es porque ellos no entendían.
La gente hoy en día, o mucha gente, no acepta a Cristo, no porque hay algo o un problema en el intelecto, no es porque no entiendan. El problema es moral. La gente no quiere nada con el Señor porque no quiere cambiar de vida, no quieren dejar los pecados. Por eso ellos dijeron, no, eso no vamos a aceptar, las demandas del Señor no aceptamos. Por eso es que estaban molestos con lo que el Señor les decía. Y entonces el Señor Jesucristo les dice, eso les causa tropiezo. Lo que Él les dijo anteriormente, yo soy el pan que descendió del cielo. Ahora, si eso les causa tropiezo, verso 62, ¿qué tal si me ven subir a donde yo estaba antes? O sea, si es duro para ustedes escuchar que yo bajé del cielo, ¿qué pasa si ahora me voy al cielo y me ven subir? Verso 63, el espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que yo les hablo son espíritu, son vida. Pero algunos de ustedes no creen. Verso 64. Es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo iba a traicionar. Noten que hay una frase interesante, que el Espíritu da vida, dice aquí. Es el Espíritu Santo que da vida. Eso se relaciona con Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, cuando Juan dice que si creemos en el Señor, nos da el derecho, la autoridad, la potestad de ser sus hijos. Y eso no se consigue por voluntad de sangre o por deseos humanos, sino que es Dios quien da el derecho de ser hijo, el que da vida. Uno puede tener un familiar, un hijo, un papá incrédulo, o un compañero de trabajo o del colegio. Y uno puede evangelizarlo, darle testimonio, orar por la persona y hacer todo lo humanamente posible para que acepte a Cristo. Y quizás no acepta a Cristo. Porque Juan dice que no es por voluntad humana. No tiene que ver la carne. Es el Espíritu Santo que da vida a quien quiere. La salvación, recuerden que esto es la frase, se las he dicho mucho, la salvación le pertenece a Dios de inicio a fin. Claro, nosotros tenemos que compartir del Señor, es nuestra responsabilidad. Pero al final, si el Señor no quiere, alguien no se va a entregar al Señor. Y si el Señor quiere, la persona se va a entregar al Señor. La plática aquí continúa. Y el Señor Jesucristo les dice en el verso 65, por esto les dije, nadie puede venir a mí a menos que lo haya concedido el Padre. Cuando el Padre quiere que alguien acepte a Cristo, la persona acepta. Si el Padre no quiere, no. Y entonces la gente que estaba allí, miren la reacción en el verso 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos, no los 12, la multitud, muchos de ellos le volvieron la espalda y no andaban más con él. Y Jesús les preguntó a sus 12, verso 67, ¿también ustedes, también ustedes quieren marcharse? O sea, la gran mayoría que escuchó a Jesús estaba enfurecida y le dieron la espalda. Y Jesús entonces los empieza a zarandear y le dice a sus discípulos, a los 12, ¿ustedes también se quieren ir? Y a partir de ahora encontramos en el Evangelio de Juan algo muy trágico. Que a partir de aquí en adelante, cada vez Jesucristo va a estar más solo, hasta que lo dejan absolutamente solo cuando es arrestado. Todas las multitudes que le seguían y que lo victoriaban, y leemos a los inicios de los evangelios y podemos leer en algunos capítulos aquí de Juan, que lo seguía porque les daba de comer y lo querían hacer rey. ¿No es cierto que el político que más, si me da una lámina, yo voto por él, ¿ve? Entonces, la gente siempre es igual. A Jesucristo lo querían hacer rey. ¿Por qué? ¿Porque querían dejar de pecar? No, porque les daba de comer. Porque la gente allí en Israel no entendieron la misión de Jesús, que no era dar de comer a la gente. Era que vino a morir en la cruz. Era una misión espiritual. Pero la gente pensaba que como este hace milagros, entonces va a ser un buen rey, vamos a expulsar a los romanos, vamos a ser libres y vamos a vivir bien. Y esa no era la misión de Jesús. Por eso, cuando empezaron a ver las demandas de Jesús y quién era él realmente, poco a poco le fueron dejando solo. Si nosotros aquí leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, verso 23, dice en Juan 2, 23,
que en Jerusalén muchos creyeron en él. Juan 2:23. Si leemos en Juan 4:39, dice que allí en Samaria, más al norte, muchos samaritanos creyeron en él. Y Jesús luego se va más al norte, y si leemos en Juan 4:45, ya en Galilea, dice que los galileos lo recibieron muy bien. Y si leemos en Juan 6:2, allí en Galilea, las multitudes lo seguían. ¿Por qué lo seguían? Porque les dio de comer, porque les sanaba a los enfermos. Pero cuando Jesús empezó a poner la zaranda o el filtro, ya la cosa se puso más complicada, ¿no? Y lo empezaron a abandonar. Y ahora, a partir de ahora en adelante, como veremos en el capítulo 7, el domingo que viene, si Dios permite, las cosas ya se ponen más difíciles y Jesucristo ya empieza a quedar solo. Y entonces Jesucristo en el verso 67, allí en Juan 6:67, les dice a sus 12, también ustedes quieren marcharse. Y entonces Pedro va a responder en el verso 68, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y Pedro hablaba por él, pero ahora va a hablar por los demás. Y eso es medio peligroso. Porque Pedro va a decir, y nosotros los 12 hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Y Jesús le dice en el verso 70, pará, mi hijito, yo los que escogí a ustedes, pero hay uno entre ustedes que es un diablo. Pedro dijo, todos nosotros te seguimos. Y Jesús sabía que estaba Judas ahí. Pedrito, habla por ti mismo, dice Jesús, no hables por los demás. Hay uno que es un diablo allí entre ustedes. Verso 71, se refería a Judas, dice Juan, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12 que iba a traicionarlo. Entonces esta es la historia allí, donde Jesucristo termina allí en Galilea, y como veremos el capítulo 7, el domingo que viene, Él va a ir luego a Jerusalén, porque ya en Galilea cumplió allí su misión, no hay mucho más que allí pueda hacer. Y allí vemos unas reacciones increíbles de lo que sucedió cuando Jesús terminó de hablar entonces. 3 reacciones increíbles. La primera, el abandono de la mayoría. Mire, el hecho que nosotros estemos hoy aquí no significa que en un año seguiremos con el Señor. Aquí vemos el abandono de la mayoría. La mayoría seguía a Cristo, pero era por sus intereses. Cuando Jesús comenzó su ministerio en Jerusalén, y lo podemos leer aquí el inicio del capítulo de Juan, capítulo 2, las multitudes lo seguían. Cuando Jesús les dijo, yo no vine a hacerme rey aquí, yo vine a otra cosa, ya lo empezaron a dejar. Así le fue también ahora en Galilea. Jesucristo es popular, pero cuando empieza a poner sus demandas y de lo que significa ser un cristiano, lo empiezan a abandonar poco a poco. Qué triste, qué lástima. Pero así sucede hoy. Pero ¿qué pasó con esta gente? Solo lo seguían para pedir y para recibir. Y si en la vida nosotros seguimos a Cristo solo para pedirle o recibir cosas de Él, a la larga le terminaremos abandonando cuando venga la prueba. A Jesús no hay solo que seguirle para pedirle y recibir cosas de Él. También hay que darle, porque si no, le voy a abandonar. Así sucede. La reacción de esta mayoría, qué lástima. La mayoría le seguían al inicio del ministerio de Cristo, pero después ya no. La otra reacción interesante que encontramos aquí en esta historia es la de Judas. Que Jesucristo dice, uno es diablo, aunque ellos no entendieron eso porque Judas siguió allí y ninguno de ellos sabía quién era el diablo. ¿Se dio cuenta? Judas empezó bien, parecía de ellos, pero no era. Judas escuchó los milagros o escuchó las enseñanzas de Cristo igual que Mateo. Judas vio los milagros igual que Lucas. Judas compartió el mismo tiempo con Jesús que los demás. Judas fue enviado cuando Jesús los envió de 2 en 2 y a otros lugares a sanar enfermos, a hacer milagros. Judas fue también e hizo eso. Pero Judas terminó mal. Porque lo trágico es que se puede empezar bien y terminar mal. Y quizás usted conoce gente así.
El tema es que no nos pase a nosotros. Hay una historia interesante que me llamó tanto la atención porque así es. Y se las quiero contar. Era un pintor que tenía que dibujar, o quiso dibujar la última cena, una gran pintura, al óleo. Y él quería retratar a personas que según él tenían la cara de los discípulos y la de Jesús. Entonces contrataba a las personas para que posaran muchos días y él los pintaba. Empezó con Cristo. Estuvo en su pueblo buscando a gente y encontró un joven que según él era la cara más noble que había visto en la ciudad y era un chico puro, y lo contrató y lo pintó y dijo, él para mí que es la cara de Jesús la que tiene. Y así fue pintando con el paso de los años, uno por uno. ¿Saben a qué discípulo dejó para último para pintar? Judas. Porque no encontraba a nadie como Judas. Se fue a los lugares más bajos de la ciudad, a los antros, a los burdeles, a los bares, a los lugares de mala vida, a ver si encontraba a alguien que tenía una cara depravada como Judas. Y después de tanto buscar, encontró a un hombre con la cara que según él, ese parece Judas. Lo contrató y lo llevó a su casa y empezó a posar y él empezó a retratar su rostro y dijo, sí, este se parece a Judas. Con el paso de los días, aquel hombre sentado le dijo al pintor, ya me pintaste una vez. El pintor no le dio mucha importancia. Y el hombre dice, tú ya me pintaste una vez. Entonces el pintor le dice, ¿cómo vas a decir eso? Sí, yo fui la cara de Jesús que pintaste hace años atrás. Y el pintor le dice, ¿cómo? Que estás tan diferente ahora con el paso de los años. Es que la mala vida lo transformó en un depravado y en una mala persona. Por no cuidar lo que hay que rejuvenecer en la vida, que es el corazón. Entonces su corazón perdió el encanto, el brillo, la gracia que todo hijo de Dios tiene que tener, aunque pasen los años. Y ese hombre es una historia trágica y real que sucede con muchos. Cuando leí la historia esta semana, pensando en el sermón y en ustedes, dije, Señor, ayúdame y ayúdanos a que el paso de los años no dañen el corazón de nosotros y que nuestro corazón permanezca joven, que nuestro corazón esté cada vez mejor, que nuestro corazón esté cada vez más con gracia, más agradecidos a ti con la vida eterna, que no sea un corazón que siempre señala, que sea un corazón como el tuyo. Lo cual no le pasó a esta persona que siendo joven parecía un Cristo y luego parecía un diablo. La otra reacción que encontramos aquí es la reacción de Pedro. Noten ustedes, Pedro cuando Jesús los confronta y les dice, ¿ustedes también se quieren largar? Pedro muestra que es leal a Jesús. Ahora, Pedro posiblemente no entendía todo, las teologías, no entendía todo lo que enseñaba Cristo, cometía errores, era como nosotros. Pero había algo que Pedro tenía, conocía al Señor Jesús de primera mano. Tenía una relación con Jesús. Jesús satisfizo sus necesidades más profundas. Y Pedro no podía entender todo quizás. Y era en ese momento todavía muy carnal, pero amaba a Jesús con todo lo que él tenía. Por eso dice, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Noten lo que está diciendo cuando dice, ¿a quién iremos? Está mostrando que nadie más puede satisfacer a la persona, ni nada más. O sea, no es solamente vamos a Cristo, sino que también estamos seguros que no hay nadie más, ni nada más, solo Cristo. Y allí está Pedro dándonos este ejemplo de lealtad y de amor al Señor Jesús, que esta es la reacción que todos debemos de imitar nosotros, todos nosotros, todos. Y la pregunta para nosotros es, ¿a quién iremos? ¿A quién va la gente cuando tiene problemas, dificultades, ante la muerte, ante las pérdidas de dinero, de seres queridos, ante las malas noticias? ¿A quién va la gente? Le voy a dar algunos ejemplos. Muchos van a lo que dice la mayoría. Muchos van a lo que dice un youtuber popular, o a los amigos, o a las encuestas de la mayoría. Muchos recurren a eso, pero mire, generalmente la mayoría se equivoca. Recuérdelo.
Si usted hubiese vivido en la época de Noé y hubiese seguido la mayoría, se hubiese hundido en el agua. Si usted hubiese vivido y seguido la mayoría en la época de Moisés en el desierto, hubiese muerto en el desierto, porque la mayoría quiso eso. Nosotros no tenemos que seguir la mayoría, tenemos que seguir ¿a quién iremos? A aquel que tiene palabras de vida eterna. Y quizás es la minoría que lo siga, no importa. Pero nosotros, ¿a quién iremos? No a la mayoría. Tampoco en buscar en las ciencias humanas las respuestas de la vida. Claro, las ciencias humanas son muy buenas. La psicología, la filosofía, la antropología. Pero si no meten esas ciencias a Dios, se quedan cortas. Se quedan cortas. Busque usted en internet artículos de psicología, cómo, a ver qué se me viene a la mente, cómo superar una muerte. La psicología no ayuda, la psicología humana sin Cristo. Lea, busque en internet en artículos de psicología. No le ayuda, solo dan vuelta al problema. Y así con todos los problemas. Y usted paga para que le den vuelta en lo mismo. ¿Y queda peor? ¿A quién iremos? Sócrates, hay que leer Sócrates para vivir bien. Sócrates buscó la verdad y nunca la encontró. Jesús dijo, yo soy la verdad. A Mahoma, el líder de la religión más grande del mundo, el Islam, 1.000 millones de seguidores. ¿Y cuántos le siguen a Mahoma? Mahoma era un desastre como persona, era un ladrón, la historia lo confirma. Jesús vivió mejor que Mahoma. Mahoma no pudo hacer ninguna declaración de las que dijo Cristo, yo soy. En Cristo encontramos todo lo que necesitamos. ¿A quién iremos? Sócrates ni siquiera escribió algo. Platón escribió de Sócrates, otro más perdido estaba. La filosofía no responde los dilemas más profundos que tiene el ser humano. ¿A quién iremos nosotros? A Jesús, el único, el que es todo para nosotros, que abarca todo. Una hermana aquí sentada me pasó esto la vez pasada y me gustó tanto porque es interesante, porque abarca muchas cosas que pasan en este mundo, trabajos, y cómo Jesús encaja en todo. Para el artista, Él es el absolutamente bello. Para el arquitecto, es la piedra angular. Para el astrónomo, es el sol de justicia. Para el panadero, Él es el pan de vida. Para el banquero, Jesús es el tesoro escondido. Para el biólogo, Jesús es la vida. Para el albañil, Jesús es el cimiento seguro. Para el médico, Jesús es el gran terapeuta. Para el educador, Jesús es el gran maestro. Para el granjero, Jesús es el Señor de la cosecha. Para el geólogo, Jesús es el rey, la roca de las eras. Para el juez, Jesús es el juez justo. Para el jurado, Él es el testigo veraz. Para el periodista, Él es la buena noticia. Para el joyero, Él es la perla del gran precio. Para el oculista, Él es la luz de los ojos. Para el filósofo, Él es la sabiduría. Para el siervo, Él es el buen amo. Para el estudiante, Él es la verdad personificada. Para el trabajador, Él es el paraíso de descanso. Para el pecador, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y para el cristiano, Él es el Hijo del Dios viviente, el Salvador, el Redentor, el Rey de Reyes, Jesucristo. Si Él no existiera, ¿a quién iríamos? Solo Él tiene palabras de vida eterna. ¡Aleluya a nuestro Señor! Si usted hoy abandona a Cristo, ¿dónde irá? Piense. O si salimos hoy de aquí y leemos en las noticias y de pronto una noticia que nos pega a todos, Jesús se murió, imagínense. Hoy escuchamos, así que el tercer culto suspendido, Jesús se murió. Pregúntese, ¿a quién voy a ir? ¿A quién iremos? ¿Iremos al abuelo que nos ayude? ¿Al psicólogo? ¿Iremos a un youtuber, al alcalde a buscar ayuda? ¿A quién iremos? Jesús se murió. Pedro dice, solo tú tienes lo que nadie tiene, palabras de vida eterna. ¿Dónde encontramos un libro que nos llene como la Biblia? Póngase a pensar. ¿En el periódico? ¿En una novela de ciencia ficción? ¿En Harry Potter?
Ningún libro transforma como la palabra de Dios transforma. Ningún libro da esperanza como la palabra de Dios. Ningún libro ofrece respuestas al ser humano como la palabra de Dios. Ningún libro nos consuela en medio de una extorsión y nos da esperanza. Ningún libro ofrece ayuda en medio de una enfermedad, en medio del temor, en medio de la amenaza o en medio de la muerte. Solo Él tiene palabras de vida eterna para nosotros. Es Dios y nadie más que Dios. Eso es lo que dice Pedro, que nos ayuda a todos nosotros. A todos. Lo interesante es que Dios demanda una respuesta personal de cada uno. Vieron a Pedro, Señor, y dijo lo correcto, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, pero luego los metió a los 12. Nosotros sabemos. Y Jesús le dice, cállate si hay uno que es diablo. Porque el Señor demanda una respuesta personal. El descubrimiento de Jesús es personal. No le sirve a usted que otros le hablen de Cristo. Usted lo tiene que descubrir como Pedro. ¿Por qué Pedro descubrió y dijo eso? Porque él conocía a Jesús totalmente. Cuando Pilato, y aquí en Juan está la historia, en Juan 18, cuando Jesús está ante Pilato, en Juan 18:33, Pilato le dice a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dice, ¿eso me lo dices por ti mismo o te lo dijeron? Y Jesús sigue diciendo lo mismo a cada uno de nosotros. Nuestro conocimiento del Señor no debe ser de segunda mano. Usted puede que sepa todo lo que se dijo de Jesús, que estudió en los seminarios Cristología, que sepa lo que los teólogos dicen de Jesús y no ser cristiano. El ser cristiano no es estudiar de Jesús. El ser cristiano no es solamente saber algo de Jesús. El ser cristiano es conocer a Jesús. Él es mío. No sé, no puedo probar que resucitó, no puedo probar que murió. No me importa, yo lo conozco, es mío y sé que vive, lo sé. Esa es la experiencia cristiana, que usted conoce a su Señor. Que usted sabe no solo de Él, eso no importa, que usted lo conoce. Por eso, si Jesús no existiera, ¿a quién acude usted? Piense, si hoy se muere Cristo, ¿a quién voy? No nos queda nada. Nada. El vecino que me ayuda, el amigo de la U, es más incrédulo que los ateos. ¿A quién voy? Solo tú, Señor. Ese es el descubrimiento que todos tenemos que hacer, porque solo Él tiene palabras de vida eterna para cualquier momento de la vida. Amén. Póngase en pie, vamos a orar. Señor, ¿a quién iremos? Ante los problemas, ante las dificultades, ante las pérdidas, ante las enfermedades, ante las malas noticias. ¿A quién iremos? ¿A las ciencias humanas? ¿Iremos a leer a Sócrates, a Platón, a los filósofos griegos? ¿Iremos a la opinión de la mayoría o a lo que un youtuber famoso diga y ahí va la gente? ¿A quién iremos? Solo tú, Señor, tienes palabras de vida eterna. Que ese sea el descubrimiento personal de cada uno de nosotros, Señor, ayúdanos. Y aunque no sepamos explicar muchas cosas y no sepamos teología y no sepamos versículos de memoria y ni siquiera hemos leído toda la Biblia en un año o en 10 o en toda la vida, no importa. Queremos conocerte personalmente. Que nuestro corazón sepa que te conoce, que tiene intimidad contigo. Como Pedro, que no conocía todo, que no entendía todo, que hablaba más de la cuenta, pero te conocía a ti, te amaba a ti. Por eso dijo, ¿a quién voy a ir? Y Señor, hoy posiblemente muchos en este auditorio, o los que nos están viendo, han probado muchas respuestas y cosas para esta vida y no les ha funcionado nada. Y llegan a lo último y tienen que decir, ¿a quién iré? Gracias porque tú estás siempre, como cantábamos, aunque te fallamos, o esto o lo otro, tú estás siempre.
Señor, ayúdanos a conocerte más, a amarte más. Y gracias porque tú prometes dar vida eterna, pero no solo después de partir de esta tierra, sino desde ya. Nos prometes vida, calidad de vida interna, porque ya te conocemos, porque esa es la vida eterna, conocerte a ti, dice tu palabra. No es morir y luego ir a un lugar. La vida eterna es conocerte a ti desde ahora. Y eso es lo que queremos nosotros, conocerte. Con todos nuestros fracasos, luchas, problemas, conocerte a ti, Señor. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Señor, bendice a todos los que están en este culto, a los niños, a los adultos. Bendice a los que están sirviendo en diferentes áreas y cuidándonos para que nosotros aquí te rindamos culto. Bendícele, Señor. Bendice a todos los que están en este lugar. Y en esta semana, donde habrán cardos y espinas, o ya hoy, ayúdanos a ir a ti. Ayúdanos, Señor. Recuérdanos a quién iremos. Recuérdanos que es a ti, en última instancia, a quien podemos acudir. Te alabamos y te damos gracias porque sabemos que así será. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén.